¿Ya está en toda la pantalla? Sí, ya está Ya. completa. Correcto. En algún momento seguramente han oído hablar de edema pulmonar. Este, esto no es tan simple como parece. Da la impresión de que edema pulmonar es solo agua en el pulmón, pero no es tan sencillo como solo agua en el pulmón. Cuando se trata de edema agudo pulmonar cardiogénico, es simple y es tratable. Pero este otro tipo de edema es una situación particularmente importante. Y aquí vamos a entrar en materia de la explicación de por qué han muerto este, 287,000 personas, más de 287,000 personas al recuento del día de ayer, asociadas a neumonía por coronavirus, ¿no? Si solo fuera la simple neumonía, tendría una respuesta rápida y sin tanto contratiempo. Nos ha tocado atender neumonía atípica por varicela en mujeres embarazadas con un pronóstico extraordinariamente bueno, ¿eh? Y neumonía complicada, pues. Entonces, este, entonces esto no es tan simple como una neumonía viral. Sí, aparecieron muchas más en blanco y no estaban. Sí, es que a veces ya está en mi computadora. Entonces, ya. Reiniciamos, ¿no? Perdón, sigo con un problema técnico. Sí, doctor, no se preocupe. Yo traigo la mía. Pues ya se irá a comportar. Nada más no uses el teclado. Para eso está esto. Entonces al usar el teclado es cuando tiene. Ok, entonces, sería simple y ya estaría resuelto el problema si no fuera porque la neumonía, por SARS-CoV-2, por COVID, va acompañada de un edema pulmonar particularmente complicado. Entonces, él era Luke, lo perdimos el año pasado y es una pérdida extraordinaria, ¿no? Irreparable, ¿no? Haber perdido a Luke, pero bueno, es parte de una historia de un año que quisiéramos olvidar, pero no se puede, ¿no? A partir de que perdimos a Luke, a principios del año pasado, empezaron a ocurrir desgracias, ¿no? Y llega en tsunami la neumonía por coronavirus y nosotros entramos a un remolino particularmente complicado, del que todavía no salimos, aunque ustedes tengan la impresión que tiene la mayoría de la población de que ya esto está resuelto, ¿no? Para nada, ¿no? Sin embargo, les explico, cuando el edema pulmonar es cardiogénico, aunque la cantidad absoluta de líquido dentro del intersticio pulmonar del espacio aéreo alveolar se mantiene más o menos constante, se produce un notable transporte de agua entre los compartimentos tisulares del pulmón. Y clave, no aumenta la cantidad de agua total, aumenta la movilidad del agua a través de los comportamientos de tejido del pulmón. Sí es cierto que hay un incremento moderado de líquido, pero realmente el pulmón sigue manejando la misma cantidad de líquido, solamente que con un desplazamiento incontrolado de un tejido al otro de esta agua, ¿no? En condiciones normales, un ultrafiltrado del plasma se desplaza desde la microvasculatura pulmonar a través del endotelio hacia el tejido intersticial. Es aquí donde te pido que
que utilices toda tu capacidad de abstracción, toda tu concentración para que vayas visualizando esto que te estoy explicando. Observa el agua dentro de un pequeño vaso de la vasculatura pulmonar. Em, el endotelio empieza a volverse permeable y esa agua sale de ese tejido y se desplaza hacia el intersticio. Entonces hay una ruptura de un dique, ¿no? Tú has oído recientemente con las lluvias, inundaciones, desplazamiento de gente, pérdidas humanas, destrucción de mobiliario, destrucción de caminos, destrucción de puentes. Bueno, hay diques naturales que se rompen y entonces la fuerza del agua, se expresa con destrucción de algo que está construido. Imagina esta situación en la microvasculatura pulmonar a través del endotelio pasando hacia el intersticio pulmonar. Entonces el intersticio pulmonar empieza a albergar una cantidad de agua importante. El líquido es eliminado de este espacio por los vasos linfáticos pulmonares. No vayas a olvidar que así como te expliqué la, la absorción de líquido en el espacio pleural, ajá, así tenemos vasos linfáticos esparcidos por todo el tejido pulmonar. De hecho, van seguidos. Estructura bronquial, estructura vaso arterial, vena arterial, y vasos linfáticos, ¿sí? Son estructuras que son adyacentes, van uno a uno. Ajá. Entonces, por la pérdida de agua mediante evaporación también se elimina agua en la superficie del alveolo. Es decir, el alveolo también arroja agua al medio ambiente. Ajá, y esto elimina agua de esta zona que empieza a sobrecargarse de líquido, ¿no? Mediante reabsorción hacia la microvasculatura pulmonar y bronquial y mediante el transporte hacia el espacio pleural, también se moviliza líquido. Entonces existen una serie de mecanismos que impiden que se inunde de primera instancia el tejido intersticial. ¿De acuerdo? Cuando eso ocurre, cuando... Este, el volumen de desplazamiento de agua y de proteínas depende del equilibrio de presiones en la microvasculatura pulmonar. Esto está determinado por la presión hidrostática microvascular y perimicrovascular y la presión oncótica a nivel plasmático y perimicrovascular y también de la permeabilidad de la membrana microvascular. Entonces, observa cómo en estos renglones te explico por lo menos 4 o 5 tipos de presión distinta que mantienen normalmente un equilibrio de esa agua en los diferentes espacios, pero al momento de que se rompe el equilibrio, no solo en uno de estos elementos, sino en todos los elementos, el torrente de líquido se vuelve incontrolado y va a pasar lo que te voy a explicar. Una alteración de magnitud suficiente de uno o ambos factores se traducirá en un incremento de la transudación. Ajá, o sudoración de líquido desde la microvasculatura hasta el espacio intersticial. Una acumulación suficiente de líquido en este compartimento se denomina edema intersticial. Es una primera fase, de la inundación o encharcamiento del pulmón. No vayas a olvidar que este intersticio pulmonar este, está presente en la membrana alveolo capilar, es decir, el intersticio pulmonar está entre el vaso y la pared del alveolo, la pared del vaso y la pared del alveolo. Cuando decimos que aumenta la capacidad de almacenamiento en este espacio, ese espacio empieza a almacenar líquido, pero definitivamente aumenta su volumen. Ajá, cuando queda superado este almacenamiento, aparece edema en los espacios aéreos alveolares. Entonces, hay un salto de calidad y el edema que inicialmente aparece en el intersticio pulmonar va a dar hacia el alveolo, a inundar el alveolo como tal. Y entonces tenemos un alveolo que queda lleno de líquido en lugar de estar ocupado por gas. ¿De acuerdo? Por supuesto, es la génesis del trastorno que impide la oxigenación adecuada
y que en primera instancia, es la base final inicial y final de la patología de la que te estoy explicando. A final de cuentas, esto que te estoy explicando es la causa de muerte de la mayoría de las personas con insuficiencia respiratoria aguda grave por SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Entonces, el 40% del agua extracelular se encuentra en el espacio intersticial. Observa, casi la mitad del agua se encuentra en el espacio extracelular, ¿de acuerdo? En el espacio intersticial. Durante la aparición de edema pulmonar, este volumen puede aumentar a más del doble antes de que se inunden los alvéolos. Es decir, la cantidad del espacio intersticial puede aumentar hasta 80% antes de que el agua se fugue al alvéolo. Imagínate la capacidad de retención de agua que hay en el intersticio pulmonar, ¿no? La capacidad de almacenar líquido del espacio intersticial aumenta con el volumen pulmonar. De hecho, cuando se emplea presión positiva expiratoria al final de la presión positiva al final de la expiración, esto que conocemos como PEP o PEP, como quieras leerlo, para aumentar el volumen pulmonar, el líquido puede desplazarse desde el espacio aéreo alveolar hacia el espacio intersticial, es decir, este elemento de PEP, cuando estamos utilizando ventilación mecánica, nos sirve para regresar el agua del alveolo hacia el intersticio. Cuando regresa esta agua hacia el intersticio, es muy importante porque en el intersticio el agua tiene un efecto menos lesivo que sobre el intercambio gaseoso. Por supuesto que tiene un efecto deleterio, pero no tan grave como agua en el espacio. No tan grave como agua en el espacio. Del alveolo, ¿de acuerdo? En el espacio intraalveolar. Entonces, aparición y clasificación del edema pulmonar. Número 1, hay un incremento de la presión microvascular pulmonar que se llama edema hidrostático. La descompensación del ventrículo izquierdo, esto es, fíjate bien, cuando hay participación por deterioro de la función del ventrículo izquierdo, entonces este es edema cardiogénico. Es la causa más importante de edema hidrostático. Otras causas son la enfermedad vasooclusiva pulmonar, la enfermedad tromboembólica pulmonar, el edema neurogénico y los trastornos que se asocian a una disminución de la presión osmótica del plasma, como sucede en la cirrosis y en las alteraciones glomerulares, ¿de acuerdo? Hasta aquí espero que no haya mayor complicación para entender el movimiento de agua a través de los compartimentos dependiendo de estos sistemas de presión. Entonces, número 2, aunque muchas lesiones específicas pueden producir edema pulmonar por permeabilidad, la constelación resultante de signos clínicos y radiológicos es muy similar y se puede denominar simplemente síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de un edema no cardiogénico. Este edema permanece intacta la función del ventrículo izquierdo y estamos hablando de un aumento de la permeabilidad capilar por proceso inflamatorio endotelial, ¿de acuerdo? Es frecuente la combinación de edema hidrostático y por aumento de la permeabilidad que resulta especialmente devastadora con gran importancia de comorbilidad, ¿de acuerdo? Quiere decir que además de tener edema agudo pulmonar no cardiogénico, puede haber un componente cardiogénico si la persona tiene comorbilidad, como por ejemplo hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Después de diversas agresiones pulmonares directas o indirectas, algunos pacientes sufren la dificultad respiratoria progresiva, que se caracteriza por taquipnea, disnea rápidamente progresiva, tos y hallazgos físicos compatibles con consolidación generalizada del espacio aéreo. Esto que te estoy hablando, pone la placa de tórax blanca, pone la tomografía computada simple blanca, y corresponde a edema generalizado del espacio aéreo. La radiografía de tórax muestra una enfermedad difusa del espacio aéreo, la gasometría muestra una desaturación arterial grave resistente al oxígeno, es decir,
el paciente inhala oxígeno y de cualquier manera la saturación permanece de manera persistentemente baja, y aún el oxígeno a concentraciones elevadas. Y déjame, decirte que recientemente utilizamos sistemas mixtos como mascarilla con bolsa de reservorio, más aparte, en el mismo paciente, cánulas nasales de alto flujo con concentración automatizada, ¿de acuerdo? Tenemos en el país ya disponible este elemento de suministro de oxígeno a gran presión, es decir, es un dispositivo electrónico que genera una presión elevada para mandar directamente por cánulas de alto flujo 100% de oxígeno al aparato respiratorio. Y a eso nosotros todavía le conjuntamos en la bolsa, el otro mecanismo que es la bolsa reservorio con flujos de hasta 15 litros, ¿de acuerdo? De oxígeno. Y sin embargo, tenemos un grupo de pacientes, y perdón, dejé el fin de semana pasado y siguen en el otro hospital luchando por su vida, un grupo importante de pacientes con doble sistema de aporte de oxígeno y saturación baja, ¿de acuerdo? Entonces, los pulmones se vuelven rígidos y resulta difícil ventilarlos. Aumenta la presión y la resistencia vascular pulmonar y se hace necesario el soporte ventilatorio mecánico prolongado. Es decir, tienes que intubar al paciente, tienes que conectar a un ventilador mecánico para generarle soporte. Nosotros desde el principio de la epidemia hemos trabajado con ventilación mecánica no invasiva, pero es un grupo muy selecto de pacientes los que responde a esta condición. Es decir, un grupo muy, muy selecto de pacientes no requieren intubarse, requieren una mascarilla fija con arnés hacia la cara. El ventilador les genera una presión positiva y hay una ventilación controlada por el equipo. Y esta ventilación mecánica no invasiva la hemos utilizado en edema agudo pulmonar desde hace muchísimos años, 25, 30 años, ¿de acuerdo? Pero recientemente, cuando le hemos trabajado en los pacientes con neumonía aguda grave por coronavirus, la respuesta es muy pobre en un grupo de pacientes importante y solo es un grupo selecto de pacientes pequeños los que nos ha dado una buena respuesta a la ventilación mecánica no invasiva. Realmente el punto clave es la ventilación mecánica invasiva como el soporte para sustituir la ventilación que se encuentra comprometida en esta situación. Y aquí te estoy hablando ya directamente del edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? A pesar de la variedad de los acontecimientos desencadenantes, los cambios histológicos son similares y corresponden a una lesión alveolar difusa, edema intersticial del espacio aéreo, formación de membranas hialinas en las vías aéreas transicionales y en estadios tardíos fibrosis, ¿de acuerdo? Una fibrosis, déjame decirte que nosotros hemos encontrado más que un proceso fibriótico como tal, un proceso inflamatorio persistente, y es reversible, ¿de acuerdo? Es reversible. Ningún paciente eh, sobreviviente a neumonía por SARS-CoV-2 ha quedado con fibrosis permanente, ¿no? Por lo menos de los pacientes que nosotros hemos estado dando seguimiento a partir del año pasado en la delegación norte de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, en la parte norte de la Ciudad de México. Aunque se han utilizado una serie de términos para describir esta enfermedad, actualmente se coincide en edema por aumento de la permeabilidad, es decir, no es un edema por un incremento de presiones hidrostáticas, como en el caso del edema cardiogénico. Este es no cardiogénico, particularmente difícil de tratar, Cuando este edema tiene una gravedad menor, se denomina lesión pulmonar aguda. Ajá. Entonces, esencialmente todo inicia con una lesión pulmonar aguda y de ahí se incrementa el daño hasta edema agudo pulmonar por aumento de la permeabilidad o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿de acuerdo? Los trastornos que se suelen asociar a este cuadro incluyen, fíjate bien, causas múltiples, por ejemplo, sepsis, aspiración de contenido gástrico en líquido por broncoaspiración, traumatismos graves, es decir, estas son las causas, esto que te estoy mencionando son las causas de edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿de acuerdo? De síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave.
Por ejemplo, traumatismos graves con fracturas de huesos largos y pelvis y contusión pulmonar, transfusiones múltiples de sangre, infecciones virales, ojo, infecciones virales en donde el virus se vuelve un superantígeno, los semiahogamientos, la pancreatitis, la hipotensión prolongada y otros menos frecuentes como los sobredosis de drogas, le hace cocaína, las quemaduras graves y la cirugía de derivación coronaria. Todas esas son causas, todo desemboca, fíjate bien, todo desemboca en edema agudo pulmonar no cardiogénico, ajá, pero lo que ahora, lo que en este momento nos interesa resaltar son las infecciones virales, porque te estoy explicando que aquí la génesis de este trastorno en las personas que han fallecido por coronavirus, por SARS-CoV-2, son esencialmente en respuesta a un superantígeno llamado SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Es el resultado, este proceso es el resultado final de los efectos de una serie de reacciones moleculares y celulares que son iniciadas por diversas agresiones locales o sistémicas. ¿De acuerdo? En este caso, el inicio de la agresión es local directamente hacia el pulmón, ajá, y se sistematiza, se vuelve sistémico, ¿de acuerdo? Aunque se suele considerar que es una manifestación del aumento de la permeabilidad microvascular localizado en el pulmón, hay muchos datos de que en realidad es un rasgo específico de un trastorno inflamatorio generalizado, de que ya teníamos conocimiento hace muchos años, se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tú lo puedes, tú lo puedes consultar en la bibliografía de todos los tratados de terapia intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, aunque el aumento de la permeabilidad microvascular y la aparición de edema intersticial y del espacio aéreo son inicialmente las consecuencias clínicas de este proceso inflamatorio, las lesiones también ocasionan daño en las células endoteliales de otros órganos, sobre todo infecciones y traumatismos, ¿de acuerdo? Inicialmente la lesión endotelial generalizada es silente, es decir, pocas veces te da manifestaciones desde un punto de vista clínico. Sin embargo, si el paciente sobrevive a estas situaciones, a las consecuencias del edema pulmonar, aparecerán pronto manifestaciones de disfunción renal, disfunción cardíaca, disfunción digestiva y o cerebral. Es decir, empiezan a aparecer diversas fallas o compromiso de órganos y sistemas, es decir, falla multiorgánica de la que te voy a continuar hablando al respecto. De hecho, los pacientes que presentan dentro de las primeras 72 horas fracaso orgánico multisistémico o falla orgánica múltiple, 100% fallecen. Este es un elemento predictivo importante de pronóstico para la persona. En alguna ocasión de tener tiempo, ojalá que sí lo tengamos, te voy a platicar la situación de cómo nos enfrentamos nosotros a la incertidumbre. Realmente nosotros como médicos tenemos que enfrentar algo que se conoce como incertidumbre, es decir, un proceso de duda, un proceso de conocimiento incierto, de una serie de circunstancias que llevan al fallecimiento de las personas y en las que no quedan muy claras las situaciones. Bueno, este proceso de incertidumbre científica, incertidumbre con estudio permanente que no logramos dilucidar del todo a la primera, tiene su base en el estudio del pronóstico de los pacientes. Pues te estoy hablando del pronóstico que tienen las personas que en las primeras 72 horas hicieron neumonía por SARS-CoV-2 y tuvieron falla orgánica múltiple. Simple y sencillamente todas fallecieron. ¿De acuerdo? Y la patogenia de este estrés resuelve en una serie compleja de reacciones inflamatorias, incluye la participación de citocinas, quimiocitocinas, mediadores de inflamación derivados del plasma y mediadores del ácido araquinónico, recién generados, por tanto, por la vía de la ciclooxigenasa como de la lipoxigenasa. También es importante la activación del complemento de los sistemas de coagulación de la sangre. Estas sustancias químicas, así como las integrinas y selectinas de las células endoteliales y epiteliales, participan en el reclutamiento de diversas células inflamatorias hacia los tejidos infectados. No existe ninguna teoría unificadora que integre las acciones de esas complejas cascadas inflamatorias y redes de citocinas, y aquí solo presento un breve resumen de las diversas vías y mecanismos que se consideran importantes en lo que se dio en llamar tormenta de citocinas, ¿no? Es decir,
de repente aparece una serie de elementos que llegaban que nos daban pauta para predecir este paciente está empezando empezando a tener más manifestaciones de una tormenta de citocinas y este pronóstico no es muy bueno para él. Sin embargo, en la próxima vez que nos veamos, esto quiere decir el lunes próximo, vamos a tener la oportunidad de avanzar al respecto, ¿de acuerdo? Entonces te voy a explicar paso a paso. Tengo mucho problema con mi presentación, voy a ver qué arreglo de esto, pero ahorita esta es la única fallita que, que tenemos, pero nos vamos a quedar en el elemento de de la tormenta de citocinas que te voy a explicar a partir del lunes el miércoles y jueves de la semana próxima, porque tenemos mucho que platicar al respecto de este tema, que espero te parezca apasionante, espero que cuando tú te encuentres un tema difícil, complicado, para ti sea un reto, porque de lo contrario no sirve lo que elegiste como práctica profesional, ¿no? Si tú la medicina no lo tomas como un reto particularmente a resolver, entonces estás equivocado en el camino de la profesión. Tendrías que ver si pides un cambio de carrera y te vas a artes gráficas, alguna otra cosa, porque esta situación que tú elegiste como profesión significan retos y los retos son para afrontarlos y resolverlos. Entonces yo te voy a explicar la próxima ocasión cómo se desarrolla la famosa tormenta de citocinas y en general qué hacemos en lo que se refiere a al abordaje de esta patología, ¿de acuerdo? Por el momento, si no tienes alguna duda, hasta aquí le vamos a dejar. Tengo no tengo mucha premura, pero no deseo cargarte mucho de situaciones teóricas, puras, ¿no? Y esto que estamos hablando es solo teoría pura, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna duda? ¿Está claro de lo que estamos hablando? ¿O les parece demasiado abstracto para la explicación que les he dado? Te estoy hablando del desenlace, te estoy hablando de qué ha llevado a la muerte, por qué han concluido con defunción la, ma- este, las neumonías por coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan simple, vas a tener que echar un vistazo nuevo, vas a tener que hacer una serie de revisiones, pero es urgente que te incorpores a esta situación de la discusión de esto que te estoy planteando, porque resulta que no solamente nos interesa qué pase un poco más adelante con coronavirus, si vamos a tener una cuarta ola o no la vamos a tener, sino nos interesa sobre todo el comportamiento de un grupo particular de virus que tenemos formados en una filita muy especial, viendo cuál muta para que nos vuelva a poner otra arrastrada como esta, ¿no? Esta que acaba de mutar, ¿no? Esta mutación no es nueva, 2000, 2001, 2002, 2003 fue la primera mutación, apareció el primer coronavirus SARS-CoV-1, ¿ah? 875 personas murieron en el mundo, se autolimitó, no hicimos nada, se autolimitó. Ajá. Luego, luego aparece esta mutación y todavía no podemos resolver el problema, pero no se preocupen, todavía tenemos algo así como 14 virus, esperando mutar para ver qué manifestación grave nos dan, ¿no? Entonces, te toca, te toca asimilar estos procesos lo más rápidamente posible, porque si hay una cuarta ola, tienes que tener una participación activa en relación a lo que no solo vas a vivir tú, sino lo que van a vivir gente cercana a ti, ¿no? Entonces, esta es la parte clave. Otra vez quiero insistirte, ¿tienes alguna pregunta en particular sobre lo que hemos expuesto? Yo sí tengo una duda, doctor. Adelante, Brandon. El día que fuimos mi compañera Valeria Rojo y yo al hospital, nos tocó observar una colocación de catéter, bueno, de sonda pleural, Ah, y nos surgió la duda ahorita en el transcurso de la ponencia, bueno, del tema. mm, bueno, confirmar si era cardiogénico
es que nos enseñó la radiografía y tenía, bueno, en la exploración tenía dificultad respiratoria, obviamente. Tenía el compromiso Ujú. del pulmón izquierdo, me parece. No, Sí, sí. sí, sí, izquierdo. Ujú. Colocamos una sonda pleural. Definitivamente, aquí en esta situación en donde el agua pasa al compartimento pleural, pasa, o es un otro compartimiento, definitivamente hay un aumento de la presión hidrostática y estamos hablando de falla cardíaca, ¿no? Este es falla cardíaca izquierda. Por fortuna, eso es muy tratable. Pones una sonda, se elimina el agua, disminuyen las presiones del pulmón, ya le retiraron la sonda a la persona, ya se fue de alta, ¿no? Ojalá que todo fuera así de sencillo, pero no. En este tipo de edema que te estoy explicando ahora, a partir de esta conversación, es mucho más difícil movilizar ese líquido porque no lo puedes extraer, definitivamente no puedes extraerlo. Lo único que puedes hacer en el mejor de los casos es tomar la patología muy tempranamente, aplicar ventilación mecánica, trabajar para que no haya complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y esto ayuda a trabajar el edema agudo pulmonar de origen no cardíaco, ¿de acuerdo? No, no cardiogénico. Entonces, sí, eso es un elemento el que les empiezo a platicar ahora es, vamos, muchas veces más complicado, muchas más veces más complicado. Por eso es que no lo hemos resuelto, ¿no? Por eso es que no lo hemos resuelto. Resulta que ya casi no hay no sé, ya casi no hay inclusive ni cobertura de noticias acerca de la epidemia, de la pandemia, pero Rusia está teniendo una cuarta ola, China está teniendo, confinó a toda la parte norte de su país, que es enorme, enorme, ajá, por un brote, y y los países europeos están empezando a prepararse para también una cuarta ola, ¿no? Entonces, o entendemos y nos metemos a la dinámica de esto, o nos vuelve a sorprender y nos vuelve a revolcar todo esto, y pues nada más vamos a ver cómo van pasando las cosas, ¿no? Entonces aquí, por eso es que deseaba que nos metiéramos a este asunto, pero no antes sin haber visto la historia natural de la enfermedad llamada tuberculosis. Porque si ustedes se fijan en la historia natural de la enfermedad llamada tuberculosis, que ha matado una cantidad de gente extraordinaria, ajá, la conocemos mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero aquí no tenemos un conocimiento de la historia natural de la neumonía por coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí estamos en mucho problema. Aquí lo que yo les estoy planteando a partir de esta primera plática, van a ser varias, es cómo abordamos esta situación aguda grave en los pacientes que están falleciendo, cómo le estamos apoyando para que salgan adelante. Están saliendo adelante una buena cantidad. Ajá. Pero básicamente que tú te incorpores el conocimiento de ese proceso que es bastante complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Gaby, Jessica, Valeria, Brenda, Cristian, Fernando, ¿alguna pregunta? Alan, Karina, Giselle, Valeria, ¿alguna pregunta? Cintia, ¿ninguna pregunta? Ahorita no, doctor. No, doctor. Correcto, tengo la impresión o que es demasiado complicado o que ha quedado clara la primera parte, ¿no? Yo espero que haya quedado clara la primera parte en buena medida, pero vamos a estar regresando a estos elementos y sobre todo desglosamos más particularmente a partir de lo que explicamos en las siguientes conversaciones, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos viendo el lunes, ¿de acuerdo? Ya deben de tener una idea de cómo van a estar distribuidos los temas que van a preparar. Ya deben de tener una idea cómo están los equipos, así que yo espero que a más tardar a inicios de la semana próxima ya me manden una relación de cómo fueron distribuidos, quién quedó en el sorteo como número uno, quién como número dos y quién va a ser el último, ¿no? Pero bueno, no importa el orden, simple y sencillamente la calidad de las exposiciones yo las espero altas, ¿no? Alta la calidad de exposición, ¿sale? Bueno, entonces por aquí nos estamos viendo el lunes, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Que Gracias, descansen, doctor. que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que se bien.